Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Me contestan muy sin ganas, hermano. Si les vuelvo a saludar, me contestan. No quieren, siéntense, hermanos. Cantan muy bonito, hermanos. Se escucha muy bonito cómo cantan. El himno que decía mi hermano Sergio que cantáramos, lo cantamos en la mañana. ¿Cómo se llama ese himno? A él cantaré. Qué bonitas alabanzas y qué hermosa alabanza pudimos cantar. Y escuchaba a las hermanas cantar un himno también. Bueno, todos cantan bonito, hermoso. ¿Cómo decía el himno que cantaba la femenil? Hermanas, hermana Rosita, hermana Bere, ustedes cantaron un himno muy bonito. Hay uno del himnario. Él proveerá, decía ese himno, ¿verdad? ¿Qué era lo que refería el hermano? Él proveerá, ese himno. Digo, los dos están bonitos, pero ese himno está hermoso. Quiero que analicemos unos minutos la palabra de Dios, que meditemos, que reflexionemos. ¿Cómo es la vida del hombre? De alegrías, dice Job, sin sabores también. La vida del hombre tiene diversidad. Pasamos diferentes circunstancias, pero la vida sigue siendo bonita. La vida sigue siendo hermosa. Eso es verdad, hermanos. O sea, porque aunque vivamos cosas difíciles, la vida es bonita. Hola, hermano Juanita. ¿Verdad? Y puede ser que se vivan cosas difíciles, sin embargo la vida es hermosa. Cuando mi hermano ve a sus niños, la vida en sus niños, ve algo bello, envidia, pensante, así es la vida. Quiero que abran sus Biblias y vamos a ubicarnos en un salmo. Salmo número 42. Dice así, hermanos. Del versículo 3 en adelante: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasare en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Pero quiero, hermanos, que la reflexión que vamos a tener podamos decir, entender lo que David decía: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía?
y te conturbas en mí cuando dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Quiere decir que David vivió una circunstancia difícil en su vida, que le dolió, que lo afectó, que lo disminuyó en su estado emocional. Y esto, hermanos, esto lo expresa él diciendo cómo fue su vida en ese tiempo, cómo estaba en el día y llegaba la noche y seguía la misma forma de David. Por eso dice que fueron unos días difíciles. Bueno, ¿y se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Saúl se sentía en angustia? ¿Qué pedía, hermanos? ¿Quién le tocaba el arpa? Era David, hermanos, el que lo iba a alegrar. Como ahorita seguramente venimos a veces con situaciones difíciles y llegamos aquí y escuchamos a nuestros jóvenes cantar, a nuestros niños o la iglesia cantamos, y hermanos, llega una paz a nuestro ser. Nos sentimos bien. Y allá David era el que iba y tocaba el arpa para que aquel varón, Saúl, tuviese esa tranquilidad. Pero acá ya vemos lo que le toca vivir a David, y dice David que sus lágrimas eran su pan. Hermanos, amada iglesia de Dios, de nosotros, quienes hemos vivido situaciones difíciles, de angustia, por ejemplo. ¿Dónde está mi hermana Sarita Orozco? ¿Ya se fue a joven? ¿Ya? La tratamos. Acá está mi hermano Yair. No, sí está aquí todavía. Bueno, hermano Yair, como no está su esposa, le toca a usted. ¿Qué es vivir en angustia? Pues es transcurrir los días con alguna tristeza, con problemas de diferente índole. Los problemas no solamente siguen una cierta corriente, digamos, es una cuestión económica, puede ser también problemas sociales, inclusive a veces hasta familiares. Entonces todo eso es vivir en angustia, pasar los días y tener problemas, tener aflicciones y todo tipo todas por las cuestiones que en algún momento tan álgido pueden abatir el ánimo. Muy bien, puede abatirse, hermano. Pero que, hermano Carlos, ¿qué es? Ahora me voy a desquitar, hermano Carlos, de que usted nos pregunte, está bien. ¿Qué es abatimiento de algo? No sé, hermano, es como el abatir el alma, es como hacerla acongojarse, hermano. Abatir el alma es como hacerla. Es que no quiero decir sufrir, porque no es sufrir. Es como hacerle entrar quizá en un momento de angustia. Muy bien. Hermana Gaby. Yo más bien como desánimo, hermano. Desánimo. Hermana Edith. Acá está el micrófono. No hay paz. Hermano Juanito Díaz, gracias, hermana Edith. Sí, pues es como un desgano de cualquier cosa. El abatir el alma, ya estamos hablando de una tristeza muy profunda, hermano, en la cual ya no ni siquiera se tiene ganas, ni siquiera de pararse de la cama, por decir algo, de estar ahora sí que desganado con la vida. Desganado. Hermanos, yo les quiero preguntar, es una plática así reflexiva. ¿Esto se estará dando en la iglesia? ¿Pasarán estas cosas en la iglesia? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Y cuando veo a David, esa forma de cómo estaba viviendo, hermano, lo que estaba pasando, una consecuencia que se dio por algo.
Pero no necesariamente es que así tiene que pasar en todos, hermanos. Es que a veces sí se da en la iglesia de Dios este tipo de situaciones. Cuando Él dice, hermanos, que fueron sus lágrimas, dice, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, qué expresión, hermanos, le decían a David, como diciendo, ¿dónde está el que te auxilia? ¿Dónde está el que te ayuda? ¿Dónde está el que te consuela, el que te conforta? ¿Dónde está? Pero él sabía dónde estaba su Dios. Como nosotros sabemos también dónde está nuestro Dios, el que nos consuela, el que nos conforta, el que nos ayuda, el que nunca nos deja más de lo que no podamos soportar. Y cuando hay eso, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas? Es decir, hermanos, que se pierde la estabilidad en las emociones del hombre, de la mujer. Es ahí, hermanos, cuando hay ese descontrol emocional y hay un desequilibrio, que yo creo, mi hermana Sarita, para que nos ayudara. Y hay un desequilibrio tanto que nos perdemos, hermanos, del sentido espiritual, de la grandeza de Dios, y que debemos de nunca permitir que nuestro Dios deje de ser el centro de nuestra vida ante la circunstancia más difícil que nos toque vivir. Dios, hermanos, es el que tiene dominio de todas las cosas. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿les ha pasado que en algún momento se sientan que han caído a un pozo y que no hay salida? ¿Han sentido eso? Hermanas, ¿han sentido eso? Quizás, pero ¿qué pudiéramos decirles si alguien, en alguna ocasión, hermanos, fíjense que hace tiempo, hace años, yo veía un hombre, pues por ejemplo, yo veo aquí a mi hermano, pues aquí, bueno, a todos los hermanos, yo veo fuertes, hermano Ismael, acá están meditando mis hermanos del ministerio. Bueno, sí están bien. Los veo fuertes, hermano Víctor. Pero en una ocasión, hermanos, llega un varón en un lugar, en una congregación, y llega llorando. Y yo me preocupé porque dije, una tragedia pasó en su vida. Es un hombre fuerte y que hoy lo veo que viene llorando y que viene, hermanos, y se abraza de mí como si fuera un niño. Y me dice, tengo mucho miedo. Imaginemos a mi hermano Marcos, a mi hermano Gil, a mi hermano Yair, o a mi hermano Carlos, o a mi hermano Juan, y que digan, tengo miedo. Pero puede pasar. Puede pasar. Vamos a ver primer libro de Reyes. En alguna ocasión han sentido, hermanos, mi hermana Eli decía con su cabecita que sí ha sentido eso, y algunas más de esta nave, y de acá también miré algunas. Y de acá, hermanos, ¿han sentido alguna ocasión que no encuentran paz en su corazón? Como que sienten, hoy le llamamos ansiedad. ¿Les ha pasado, hermanos? Hermanas de aquí, ¿les ha pasado? Hermana Bel. Sí, hermano, yo... Presten el micrófono, por favor, hermano. A mí me pasó cuando yo caí en depresión, hermano, hace años, pues, que fue, yo creo que lo más horrible que he vivido en mi vida. Hermano, yo sentía que no podía salir, y me decían, y ve, échale ganas, y mira, estamos contigo, y así, pero yo no podía, hermano.
pero así como me llegó esta enfermedad también se me fue. Yo creo que eso ha sido lo peor que yo he vivido en mi vida, hermano. Bien, gracias, hermano. Y parece que no hay paz, hermana Bere, ¿verdad? Y a donde llega usted, a veces que ya usted puede estar pensando, voy a ir a visitar a la hermana Edith, porque con ella me siento cómoda, con su familia, voy a visitar. Y llega usted con la hermana Edith, ¿y qué quiere hacer ya? No está uno a gusto, hermano. Voy a ir con el hermano Encarnación. Dice la hermana Rosa, no, ella para qué vamos. Digo que Tampoco, no llega, hermanos, ¿y saben qué? Ya me voy. Y voy con la hermana, y voy a la iglesia, y pareciera que en ningún lugar, hermanos, estamos cómodos. Está uno a gusto, está a gusto la persona. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y algunos puedan decir, y no que es de la iglesia de Dios. Vamos a ver aquí en este libro de Reyes, capítulo 19. Pero ¿saben qué es lo generoso de todo esto, hermanos? Que en alguna ocasión, muchos quizás hemos vivido alguna circunstancia, pero en todas ellas, ¿quién nos ha ayudado, hermanos? ¿Quién, hermana Bere, cuando usted sentía que no iba a salir de ese pozo y de pronto salió? Sí, hermano, cuando yo ya sentí mi alivio, yo le hice una promesa a Dios. En mi angustia, yo recuerdo que me asomaba por la ventana de mi cuarto y yo miraba el cielo y yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Y yo le prometí algo a Dios. Entonces, a partir de ahí, hermano, yo sentí que volví a nacer, como que si Dios me hubiese dado otra oportunidad de vivir. Y gracias a Dios, hermano, desde que yo viví eso, jamás lo volví a sentir, pero traté de cumplir lo que yo le prometí a Dios. Eso es lo importante, que si algo le prometemos a Dios, hermanos, hay que cumplirlo. Fíjense que este varón Elías, ahí en el capítulo 19, versículo 4, dice, el versículo 3, viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida. ¿Qué peligro veía Elías, hermanos? Había peligro para su vida. Él lo vio. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y he aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué quería Elías, hermanos? ¿Qué pedía Elías? Y cuando una persona se deprime, hermana Irma, ¿qué quiere esa persona? Sí, ya no tiene ganas de vivir, ya tiene ganas. O sea, quiere morirse. Quiere morirse. Y a lo mejor Elías veía un panorama tan difícil, tan feo, y se le hacía feo todo. ¿Dónde estaba Elías en ese momento, hermanos? ¿En dónde estaba? En el desierto, debajo de un enebro. Y él, hermanos, o sea, como diciendo, basta ya, o sea, ya fue suficiente. Hermanos, como iglesia enfrentamos problemas, enfrentamos situaciones, enfrentamos cosas difíciles, hermanos. ¿O no? Sí. Y Dios fue tan bueno con Elías, hermanos, lo dejó descansar, le permitió dormirse, descansa. Pero después le provee alimento, le da comida y le dice, lo anima, levántate, come.
Pero no le dijo, quédate ahí. Le dijo, largo camino te resta. Y hermanos, como iglesia, estamos en un mundo, hermanos, donde hay muchos problemas, donde a veces sufrimos, donde puede que a veces se sienta usted solo. Elías se sintió solo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿y estaba solo? Dios estaba con Elías, hermanos. Dios estaba ahí con él. Y Dios ya había estado antes con Elías. Y Dios seguía con Elías. Y yo les digo, hermanos, que Dios ha estado con nosotros desde antes, hermanos. Y tenía un plan de vida para nosotros. Y hay ocasiones que uno se preocupa por sus hijos. Hay ocasiones que uno se preocupa por uno mismo y por muchas preocupaciones. Y nos vamos cargando y saturando, hermanos. Le quitamos lo que debemos delegarle a Dios. Nuestras preocupaciones. Todo aquello que no podemos nosotros, le compete a Dios. ¿Quién se encarga de la vida, de nuestro sustento, de nuestro todo, de nuestro cuidado? ¿Quién, hermanos? Yo a veces que digo, ay Dios mío, cuida a mis hijos. Pero luego digo, Señor, pues si tú tienes un plan para ellos, ¿quién mejor que tú? Pues tú los vas a cuidar sin que yo me preocupe. O sea, yo lo puedo pedir, pero no caer en una angustia. ¿Sí, hermanos? Hermana Eli, si su niño va a ser un ministro, ¿quién lo va a cuidar? Por supuesto que Dios, y Dios ya lo tiene contemplado para ministrar, para guiar, para dirigir un pueblo, Dios lo va a cuidar. Pero a veces, hermanos, nosotros cargamos preocupaciones y más preocupaciones y nos estresamos mucho de otra cosa y nos vamos cargando y llega el momento en que nuestra mente, nuestro cuerpo se agota, se desgasta y caemos en desesperación, en ansiedad. Quiero que sigamos viendo Salmos número 27. Bueno, antes vamos a ver el 5. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido, y aquí luego un ángel que le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua, y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Hermana Sarita, la andaba buscando. Hermana Sarita, ¿cómo es la depresión? Sí, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo trastorna la vida del hombre, de la mujer? Pues le hace ver todo negativo, que pierde el gusto por la vida, por la familia, por todo lo que antes quería, pues ya ahora ya no le genera ningún bienestar, sino que todo es a mal, a incluso llegar a querer pues terminar su vida porque no le veía un sentido. Y gracias, hermana. ¿Y pasa esto? Una ocasión con mi hermano Yair, todavía estaba aquí. Hermano Yair, ¿te acuerdas que fuimos a Sinapecuaro? ¿Te acuerdas qué pasó? Que fuimos a sepultar a un joven. Se quitó la vida. Y yo les digo, la vida es bonita. Aunque vivamos cosas difíciles, es bonita la vida. Digo, yo soy muy feliz, hermanos, como para pensar en quitarme la vida. Y a poco no, hermana, es bien feliz usted. Imagínense, o sea, tiene una familia, tiene sus esposos, sus hijos, sus nietos, como para llegar ahorita, convivir y sonreír con ellos, como para la gente. Pero cuando permitimos, hermanos, también que el enemigo se vaya apoderando, hermanos, y toma control, entonces, hermanos, vamos a dejar de pensar en la vida. ¿Y la vida quién es? ¿De quién es la vida? De Dios. ¿Y quién más es la vida? Cristo. Y eso es lo que no podemos permitir, perder el rumbo, hermanos, y caer en este tipo de situaciones. Aquí hay algo maravilloso. Nuestro Dios no, por medio del ángel, no fue severo con Elías, hermanos.
Fue amoroso, le habló con mucho amor, le habló con mucha ternura, le dijo: levántate, come. Y hermanos, dice que se despierta y que vio a su cabecera y un vaso con agua. ¿Y qué hizo Elías? Y luego, hermana Irma, otro sueñito para agarrar fuerzas, ¿verdad? Se volvió a dormir. Y dice en el verso 6, entonces él miró, el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: levántate, come, que gran camino te resta. Levantóse pues y comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y esta es la intención, hermanos, que nosotros, si enfrentamos situaciones difíciles, si derramamos lágrimas, si vivimos momentos que nos consternan, que nos duelen, pero debemos de saber que tenemos que levantarnos, que tenemos que caminar en el desierto y que nuestra mira u objetivo es llegar a donde se dirigía Elías, al monte de Dios. ¿Sí, hermanos? Él se dirigió hasta el monte de Dios y nosotros nos dirigimos hacia ese monte, pues también de Dios. ¿Se acuerdan de que se formará un grande monte? ¿Sí se acuerdan? Y nos dirigimos a ese lugar. No podemos quedarnos, no podemos decaernos, no podemos, hermanos, dejarnos caer en esa... Fíjense que cuando da todo esto, hay miedo. Hermana Eli, tú también eres enfermera. Hermana Eli, ¿qué genera una situación de estas en las emociones de la persona? En el sentido de su vida, hermano, Sí. Pues como lo comentaba la hermana, es una enfermedad, porque sí es una enfermedad la depresión como tal, y pues todo el tiempo están tristes las personas y pues pierden interés por todo, hasta de su propio aseo. A lo mejor las cosas que antes les gustaban o les llamaban la atención ya no le hayan sentido, para que pues ya como que no les genera ninguna emoción, ninguna satisfacción, y pues todo el tiempo están, un signo principal es que siempre están dormidos, tienen mucho sueño. Las personas que están deprimidas se la pasan dormidas, desarregladas, no comen, se aíslan de las demás personas, y por más que a lo mejor nosotros les digamos échale ganas o algo así, no es como que ya le voy a echar ganas. Pues también entender a las personas que es una enfermedad y es un proceso que se tiene que vivir y tiene que ser atendido por un profesional, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, y pues principalmente con oración, acercarnos a nuestro Dios. Y a veces es que sobrepasan nuestras emociones y no las expresamos, no las guardamos a nosotros mismos, y si no tenemos con quién platicarlas, pues platicarlas principalmente a Dios, poner todas nuestras pues sí, nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles ante Dios, y hablarlo con Él. Si no tenemos a lo mejor la confianza con alguien más, eso pues nos ayuda a sacar todo eso negativo que tenemos. Y pues hermano, eso es lo principal en una persona con depresión, que todo el tiempo se la pasa dormida, se aísla, no come, ya no se arregla. A lo mejor la hermana que veíamos que siempre venía con bien arregladita, bien peinadita, pues ya no se atiende, o ese tipo de cosas son de las principales cosas que la caracterizan. Gracias. Entonces, hermanos, yo me da sueño, pero es porque estoy dormilón. Pero fíjense, hermanos, todo lo que dice la hermana es verdad. Hay esa ansiedad, hay miedos, hay irritabilidad. ¿Qué más? Hermana,
inseguridades. ¿Qué más? Pero algo que no debemos de olvidar nunca es Salmo número 27, hermanos. Bueno, a mí me conforta mucho la palabra de Dios. Salmo 27:10, ¿cómo dice, hermanos? Mi hermano Gil me mueve la cabecita diciendo: yo también me gusta dormir. Yo también, hermanos, llego a la sala y me quedo dormido. Pero eso no es verdad, hermana Eli. Eso es porque somos de buen sueño. Pero sí, la enfermedad es otro tipo, pues sí pasa eso que dice la hermana. ¿Cómo dice, hermanos, este salmo? Aunque me dejare, Jehová todo me recogerá. Hermanos, que es de día y ahí está Dios con nosotros. Y fíjense lo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren. O sea, hermanos, algo íntimo que, por cierto, para dejar uno a su niño es difícil que uno lo deje. A sus jóvenes es muy difícil que los dejemos. Pero dice: bueno, si ellos lo hicieren y lo dejaren, con todo, ¿quién va a estar con nosotros, hermanos? Jehová nuestro Dios. ¿Y por qué será, hermanos, que cuando estos momentos y nos aferramos a Dios y a la oración y hallamos paz? ¿Sí o no? Hermana Vera, que iniciaba comentando, recuerda, hermana, que nos aferramos mucho a la oración en ese tiempo. ¿Y qué paz nos genera Dios? Mucha paz nos genera nuestro Dios. Y algo, hermanos, que no debemos de perder de vista. Yo digo esto, hermanos: Elías, ¿qué hizo? Él dijo: baste ya, mejor me muero. Pero el consejo de Dios para Elías, ¿cuál fue? Come. Primero levántate. Y levántate, para mí, hermanos, es una actitud de que, hermanos, Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántate, todo lo puedes. Come, estudia la palabra de Dios, aliméntate de este pan. Este pan fortalece, este pan te ayuda, este pan te da fuerza para seguir el camino. Y tómate un vaso de agua, también, hermanos, la palabra de Dios. Porque el agua, decimos aquí, es vida. Pues la palabra de Dios es vida. Y cuando comemos, cuando bebemos, cuando oramos a Dios, cuando ayunamos, entonces Dios nos da nueva fuerza. Porque dice que Él le da nueva fuerza ¿a quién, hermanos? Aquel que se siente cansado y que dice: tengo sueño, como Elías. Él se dejó a su criado, buscó la soledad. Y es lo que dice mi hermana Eli, pues, mi hermana Sarita. O sea, ni a su criado quiso llevarse, él prefirió irse solito, porque él quería eso. Pero Dios le envió a su ángel y le dijo: no, levántate. Salmo 40. ¿Cómo dice el versículo 1, hermana Jackie? Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué más? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de todo puso mis pies sobre peña y mis pasos. ¿Y luego? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Amén. Gracias, que Dios te bendiga. Dice: puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos
y temerán y esperarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza. Hermanos, nuestra confianza es Jehová, ¿verdad? Y si vivimos a veces situaciones difíciles, hermana Félix, vivimos situaciones difíciles, pero ¿quién es nuestra esperanza, hermanos? Dios. Hermana Luca, Dios es nuestra esperanza, porque hemos puesto a Jehová, en Jehová nuestra confianza. Y no estamos solos, jamás estaremos solos. Decía una ocasión un joven que él sentía que corría, pero no corría hacia algún lado en particular. Había tenido una situación muy complicada, muy difícil, y él decía que él salía buscando como un lugar de refugio. Y él decía que se sentía corriendo, pero hacia ningún lado. Pero nosotros, la iglesia, hermanos, sí sabemos hacia dónde corremos, hacia los brazos de quién corremos y en quién está nuestra confianza. Y David también decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Y quién iba a infundirle aliento a este varón? Dice Jehová. Jehová me infundirá aliento. ¿Quién nos infunde aliento a nosotros también, hermanos? Dios. Hermanos, nunca estamos solos. Siempre está nuestro Dios ahí. Hermana Dianita, hermana Angie, hermana Sarita, siempre está nuestro Dios ahí, ayudándonos, alentándonos. Siempre está nuestro Dios ahí. ¿Recuerdan Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, hermanos? ¿Qué hacían? Cantaban himnos. ¿Y qué pasaba, hermanos? ¿O qué pasó? Hermana Juanita, se rompieron los grilletes y se abrieron las jaulas y todos. Hermanos, gracias mi hermano, yo lo tomo como un ejemplo de vida para mí, de decir, pues si en algún momento estamos en alguna prisión, hermanas, pues no literal como ellos, pero en algún problema, en alguna angustia, en alguna circunstancia difícil, cantemos como Pablo y Silas. Cantemos al Dios vivo. Y sabe, hermana Jenny, hermana Dani, la hermana Bere dijo: no supe cómo salir. Pero a veces, hermanos, cuando una persona me decía que el varón, estuvimos orando diario por las noches, y me decía: hermano, yo preferiría estar enfermo de otra cosa, que me operaran y saber yo que sana mi cirugía y que en 8 o 15 días puedo empezarme a mover, en 1 mes o 2 puedo realizar ya mis actividades. Pero esto es horrible. ¿Ve, hermana? ¿Ve? Pero saben, hermanos, Pablo y Silas, su fe estaba viva en Dios, tanto que le cantaban en la cárcel. Y los demás presos los oían. Y lejos de decirles: ¿dónde está tu Dios?, se maravillaban de lo que el Dios de Pablo y de Silas hacía. Y cuando pasó, hermanos, aquel acontecimiento sobrenatural, porque no fue algo que hubiesen visto, fue algo que solamente podía ser nuestro Dios. Y entonces cuando la gente ve aquí, hermanos, cómo nuestro Dios nos libera, nos libra, nos ayuda, nos fortalece, hermanos, también las gentes bendicen el nombre de Dios, porque se dan cuenta que el Dios de nosotros es un Dios verdadero, poderoso, y que si Dios es con nosotros, hermanos, nadie
será contra nosotros. Así que, hermanos, no estamos solos. Voy a la mitad, como dijo el hermano Carlos en la mañana. Todavía falta, hermanos, pero ¿saben? Lo dejamos para la próxima vez. Deseo, hermanos, que en verdad nos aferremos siempre a Dios. Y si estamos alegres, cantemos. Y si nos enfermamos, oremos a Dios y llamemos a los ancianos. Hermanos, esa es mi fe. Y esa es su fe de ustedes, de la iglesia. Y si en algún momento tenemos una situación de esas, hermana Eli, lo que decía, que a veces se cohíben el platicar esas cosas. Hermanos, platiquémosle a Dios y aún entre nosotros platiquemos. A veces son cosas como que dan pena, como que no se quiere decir, como que todo eso. No, hermanos, todo se puede. Y el mejor consejo lo vamos a extraer de su palabra. ¿Y de quién? De Dios y de nuestros ministros, diáconos, obreros y entre ustedes mismos. Hermanos, tengo todavía muchas citas, pero en verdad ya no quiero dormirlos, no cansarlos más. Hermanos, deseo que Dios nos bendiga a todos, nos ayude y que seamos fuertes. ¿Para qué? Como dice Pablo a los Corintios, para que nos consolemos unos a otros. ¿Sí, hermanos? Para que nos ayudemos, nos motivemos los unos a los otros. Que Dios los bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.